El derecho mexicano habla sobre los animales es relativo a esta expresión que conocemos los abogados como elementos naturales. Nuestra Carta Magna, nuestra Constitución Política de Estados Unidos Mexicanos, que apenas estábamos celebrando los 100 años de esa Constitución, comprende o se refiere a los animales dentro de un artículo, el artículo 27, que habla sobre el aprovechamiento de los recursos naturales y la conservación. Y en toda la redacción de la Constitución, en sus textos, que por cierto no se refiere a los animales, habla precisamente sobre elementos naturales. Entonces, si alguno de ustedes es abogado y quiere buscar cómo regula nuestra Constitución a los animales, pues se van aquí, al artículo 27 constitucional, en el párrafo tercero, y dice: la nación tendrá en todo tiempo el derecho de regular el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación. Una vez más, los animales, cosas. Una vez más, los animales, objetos. Nadie, la Constitución, no habla que los animales puedan ser sujetos, son cosas, son objetos, y les denomina elementos naturales o recursos naturales, son apropiables, como son todas las cosas. Legisladores, para los funcionarios públicos, federales, locales, estatales, porque se contentan con esto, la postura acomodaticia, ¿no? Sí, yo quiero a los animales, me parecen muy importantes, hay que salvarlos a todos, etcétera, etcétera, porque tenemos deberes directos o en su caso indirectos con los animales. Pues eso es muy fácil de hacer, porque entonces, claro, no es que consideremos necesariamente a un animal como un sujeto, sino que sigue siendo un objeto, como una cosa, aunque no sea cosa el animal, pero tampoco es sujeto, y bueno, tenemos el deber de proteger al animal o a cualquiera otro, ¿no? El ejemplo, ya lo mencionaba la diputada, dio como ejemplo uno de los ordenamientos más importantes en el país, es la LGDS, Ley General de Vida Silvestre, que en el lugar sobre la conservación y el aprovechamiento, habla sobre aprovechamientos extractivos y no extractivos de los animales, y da una definición de cercana a lo que muchos grupos animalistas y ambientalistas manejan. La cuestión sobre los animales, al momento de hablar sobre el trato digno y respetuoso, señala lo siguiente: fíjense qué curioso, medidas así. Las autoridades pueden elaborar medidas para evitar dolor, deterioro físico o sufrimiento durante su posesión, propiedad, crianza, captura, traslado, exhibición, cuarentena, comercialización, aprovechamiento, adiestramiento o sacrificio. Muchos animalistas aplauden esto. Ah, qué bueno, mira, ya por fin se está hablando del trato digno, ahora sí ya hay que detener el sufrimiento. Bueno, jurídicamente, esto no es un gran avance. Esto se ha venido discutiendo y pensando desde el siglo XVIII, y estamos en el siglo, si no me equivoco, XXI. Esto es lo mismo que ha estado ocurriendo en muchos textos jurídicos. Esta es la posición cómoda, sí, que no los maltraten. ¿Por qué? Pues porque tenemos ciertos deberes con ellos, pero hasta ahí se queda. En términos de la discusión de los derechos de los animales, no se está refiriendo que el animal sea sujeto. Por lo tanto, cuando nosotros tenemos deberes hacia ellos, no se generan derechos a favor de los animales. Si queremos hablar de derechos de los animales, tenemos que hacer que los animales sean sujetos. Y a un sujeto no lo puedes aprovechar de esta manera. Entonces, no hay tal situación de los derechos de los animales. Los animales, no obstante todos estos adjetivos que parecen bastante buenos, bastante nobles, sigue siendo el animal un objeto. Adelante con la siguiente. Otro ejemplo más de lo que hace la legislación: la Ley para la Protección de los Animales del Distrito Federal, ahora Ciudad de México, en donde se acerca la idea de sujetos. Hay una aproximación como seres sintientes, porque hay un reconocimiento expreso a los derechos. Creo que la legislación, esta ley que fue precisamente aprobada durante el gobierno de López Obrador, por ahí del 2005 más o menos, que fue una ley de muchísima avanzada en términos de derechos, cometió el grave error de señalar que los derechos que tienen los animales solamente son principios y no un enunciado jurídico como debe de ser, con todas las consecuencias y toda la fuerza de ser el reconocimiento de un derecho. Como ustedes tienen derecho a la libertad de expresión,
a la libertad de asociación, a tener el número de hijos que quieran. No quedó así. Los derechos que ustedes tienen como seres humanos están expresamente reconocidos, adjetivados y textualizados de manera concreta. Eso no sucedió en la ley, no obstante los avances. Lo interesante de la ley es que también, de manera muy innovadora, definió al animal como ser orgánico, no humano, de veras, vivo, sensible, movilidad propia, con ciertas capacidades, y establece el catálogo de derechos que tienen los animales. Pero repito, nuestra ley en la Ciudad de México sí habla sobre los derechos de los animales, es un gran avance, jurídicamente hablando, pero por favor adviertan que es un principio, no es un enunciado jurídico, son principios que igual se cumplen, igual no se cumplen, no estarían sujetos al rigor de cada norma jurídica. Y los derechos, aquí nada más les puse algunos ejemplos: derechos a vivir libre en su propio ambiente, derecho a vivir y crecer al ritmo y condiciones de vida, libertad propias, derecho a la alimentación reparadora, derecho al reposo y otros más. Siguiente, por favor. Seguimos con la idea de los cuasi sujetos. Seguramente ustedes habrán escuchado que muchos chilangos, o yo no sé cómo llamarles, personas que habitamos en la Ciudad de México, presumen la Constitución de la Ciudad de México. Que si la Constitución de la Ciudad de México esto, que si la Constitución de la Ciudad de México lo otro, que la gran innovación, que hemos hecho la gran cosa. A ver, ¿realmente en términos de derechos de los animales hubo avance? La cuestión es que en realidad los animales siguen siendo cuasi sujetos. Se logró avanzar en ya no considerarlos objetos, pero tampoco sujetos. Como que dejaron una penumbra. Esa penumbra que nos encanta a los abogados. Dices pero no dices. No dices pero como que dices. Para embrollar a todos. Para que los filósofos, los biólogos y todos los que no estudiaron derecho no le entiendan nada y no sepan de qué se está hablando. Somos muy buenos para eso, y ¿saben qué? Lo vamos a seguir haciendo. Es que, ni modo, por eso nos quieren tanto a los abogados, pero bueno, así es. Veamos la penumbra. ¿Cuál fue la penumbra? A ver, se habla sobre la protección de los animales y se abre la Constitución de la Ciudad de México. Hay un apartado donde dice derechos, y hay un catálogo enorme de derechos que tenemos. Derecho a esto, derecho, puros derechos, y de repente protección a los animales, y sigue derechos. Oye, ¿cómo? ¿Qué pasó? ¿Te saltaste de los derechos y luego protección de los animales? ¿Por qué le pusiste también derechos de los animales? Pues porque los que escribieron la Ciudad de México, voy a omitir nombres, no quisieron. Se planteó la posibilidad de que se reconocieran sus derechos, no quisieron. Les dijeron, oye, pero es que ya la ley de López Obrador decía que por lo menos estaban en principio. No, ¿cómo crees que vamos a hacer eso? Entonces, redactaron esto: reconoce la Constitución a los animales como seres sintientes, eso me parece bien, ahí va muy bien el enunciado, y por lo tanto deben recibir trato digno. Bueno, pero vean ustedes lo que continúa diciendo: en la Ciudad de México toda persona tiene un deber ético y obligación jurídica de respetar la vida y la integridad de los animales. Pues ¿qué no habíamos quedado que eso significaba el objeto? Entonces, ¿cómo? Y después dicen, estos por su naturaleza son sujetos de consideración moral. O sea, sí, pero no. O sea, son objetos porque tenemos el deber, pero al mismo tiempo son sujetos de consideración moral. Son sujetos de consideración moral, pero no tienen derechos. Entonces, el enunciado rompe con la primera de las láminas que yo les puse, que se ha discutido por siglos y siglos sobre lo que son las personas y los sujetos de derecho. ¿Qué hicieron? ¿Quién sabe? Su tutela es de responsabilidad común. ¿Quién sabe qué hicieron las personas que redactaron la Constitución? Por ahí se los dejo para que vean ustedes las inconsistencias, contradicciones, o pónganle el adjetivo que ustedes quieran. A mí, la verdad, me da igual. Yo tengo adjetivos muchísimo más fuertes que los que les estoy diciendo, pero no lo voy a decir aquí en el centro porque son medio groseros, pero definitivamente fue una confusión y representa una confusión en términos jurídicos y conceptuales muy fuertes. Cualquier funcionario público que lea esto dice, bueno, ¿y por dónde empiezo la protección? ¿Siempre sí son sujetos o no son sujetos? Siguiente, por favor. El otro ejemplo, que es a donde parece que más nos hemos acercado, por lo menos en la legislación en América Latina, aquí en México todavía no, pero en algunas otras partes, es la personificación del sujeto. Yo les decía que muchas personas consideran que
la personificación del animal, perdón, consideran que siendo objeto pues lo vuelves persona. No, el argumento, el raciocinio es objeto, lo vuelves sujeto, y ya después vemos si lo hacemos persona o no, pero primero hay que hacerlo sujeto. Entonces les pongo aquí solamente un ejemplo que estoy seguro muchos de ustedes conocen, han revisado, y voy a dar mayores datos, pero lo que hicieron en el Poder Judicial en Argentina fue reconocer a esta orangutana de nombre Sanda como una persona no humana. Aquí es donde saltan todos los abogados y por eso se van y te excluyen, te marginan, te discriminan de los congresos, ¿no? Al doctor nada, ¿no? Ese mándalo por allá, que se vaya a otro lado, que no nos venga. Y no dan espacio. ¿Cómo es posible que pueda haber personas no humanas? Cuando desde los romanos, si bien no se identificaba la palabra persona con ser humano, se creó la voz persona para los seres humanos. Entonces, hemos repetido en las escuelas, facultades de Derecho y los departamentos de Derecho por años. Y hemos estudiado, los que somos abogados, en libros de García Maínez, Óscar Morinó, Villoro Toranzo, Hans Kelsen, menciónenme los que quieran, que siempre las personas, el concepto de persona fue creado en torno al ser humano, hombre, se decía así, ahora hombre y mujer, respecto al ser humano. Entonces, ¿cómo es posible que permitas o que se permita una expresión como persona no humana? ¿Qué es eso? Y entonces los abogados salen corriendo. Por eso yo les decía que mejor vamos a hablar primero de otras cosas. Pero en fin, lo importante es que fue un fallo bastante interesante. Siguiente, por favor. Y la última, que creo que es el punto idóneo en donde muchos de ustedes, aunque no sean abogados, deberían de trabajar y meterse sesudamente, y también aquí, pues, los representantes del Poder Legislativo y también los que nos acompañan de oficinas públicas, casi como su tarea es ponerse a estudiar un poco de derecho. A lo mejor ya saben, son abogados, no lo sé, pero si no, pues habría que ver cómo el derecho no impone ninguna restricción, ¿eh? O sea, tampoco es que seamos los malos de la película. Desde el punto de vista del derecho, sí podemos crear un concepto jurídico, X, yo le quiero llamar seres sintientes porque me parece muy lógico, pero a lo mejor puede venir otro, millennial, yo no soy millennial, pero viene un millennial, no es que mira, este concepto es mejor, bueno, invéntatelo, pero hazlo sujeto. Y entonces cuando haces sujeto de derecho animal, lo puedes considerar individualmente, mi perro tiene derechos, o colectivamente, la fauna del estado de Veracruz tiene derechos. Entonces sí, como persona, hablar de estas dos categorías es sumamente complicado, pero no como sujetos. Por lo tanto, un sencillo, y hasta yo diría tonto silogismo, que es con lo que trabajamos los abogados. Si los animales son sujetos de derecho, entonces los animales tienen derechos. Así de sencillo, no hay que darle más vuelta. Siguiente. Y entonces ahora sí podemos hablar sobre los derechos de los animales. Vámonos a la tercera parte de la ponencia. Si me alargo mucho me dicen con el tiempo, porque sé que hay preguntas. No sé si habrá respuestas, pero preguntas sí va a haber. Entonces me avisan para no irme pasando. Bueno, entonces si podemos hablar de los derechos de los animales, comparto con ustedes lo que yo generalmente comparto en mis cátedras con mis alumnos de licenciatura y posgrado, para entender lo que son los derechos de los animales. Desde el derecho ambiental en particular, es muy congruente, sistemáticamente hablando, y para efectos de procesos de enseñanza-aprendizaje, considerar a la expresión de derechos de los animales en dos sentidos: lato sensu, en un sentido muy amplio, ahí meten todas las teorías que plantean con argumentos muy diversos, porque hay muchas teorías, muchas posiciones, muchas posturas éticas sobre la consideración moral de los animales. Y estricto sensu, la teoría que propone, ahora sí, concretamente y bien, el reconocimiento de los derechos a los animales. Todo eso, por supuesto, enmarcado en la idea de la protección y defensa de los animales. Este es nuestro punto de partida para saber separar todo lo que vimos allá con estos ejemplos y lo que realmente significa jurídicamente asignar derechos a los animales, y no como a veces se utiliza de manera muy laxa el concepto o la expresión. Sí, siguiente, por favor.